Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Andrés Manuel López Obrador se opone a la renuncia de Norma Piña por la aprobación de la reforma judicial. También, la basura electoral que inundó la Ciudad de México tiene un destino muy opaco y la Secretaría de Hacienda pierde 68 mil millones de pesos por apoyar a Pemex. Es miércoles 3 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Ivette, ¿cómo andas? Hola, Gonz, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Ivette, muy contento de arrancar esta mitad de jornada contigo y con toda la información. Dos notas rápidas antes de que pasemos con nuestro primer tema del podcast. Alertan a más de 423,000 turistas en Quintana Roo por la llegada del huracán Beryl. Ya las autoridades en esa entidad se mantienen muy al tanto del impacto de este fenómeno meteorológico. Bernardo Cueto, titular de la Secretaría de Turismo, informó que son más de 400,000 turistas los que están hospedados en este momento allá en Quintana Roo. Y bueno, aunque se pronostica que cuando toque tierra la noche del próximo jueves o la madrugada del viernes, este huracán habrá, digamos, perdido un poco de categoría o de fuerza, aún así es un fenómeno pues muy, muy peligroso, así es que hay que atender a las autoridades, sobre todo si están allá en esta entidad. Y bueno, ya también tenemos cuartos de final definidos en la Eurocopa y en la Copa América. Ivette, en Europa, Inglaterra contra Suiza, Países Bajos contra Turquía, España contra Alemania y Portugal contra Francia, y de este lado del planeta, Argentina contra Ecuador, Venezuela contra Canadá, Panamá contra Colombia y Uruguay se enfrentará a Brasil. ¿Cómo te ha ido en las quinielas, Ivette? Pues repunté, estaba hasta abajo, pero en esta última fase me ha ido bastante bien, ya estoy en tercera posición, ahí voy. Muy bien, oye, pues pasando ya a la información, el presidente se opuso a la renuncia de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto para que la iniciativa de reforma del Poder Judicial avance en medio de toda esta discusión, Ivette, sobre la reforma al Poder Judicial que envió el presidente desde febrero pasado. La ministra Yasmín Esquivel, muy afín a la Cuarta Transformación, desde luego planteó la necesidad de que Norma Piña dimita a su cargo. Imagínate, esta ministra que justo estuvo en la tablita, muchos llamaron por su renuncia después de todo el escándalo de la tesis plagiada, y bueno, ahora es ella quien pide que Norma Piña deje el máximo tribunal del país. Sí, y de acuerdo con el diario Reforma, esta petición se dio en una sesión privada en la Corte. Sin embargo, pues el presidente López Obrador dijo que no se requiere de ninguna dimisión para que la iniciativa de reforma al Poder Judicial avance. De hecho, él mencionó que durante su administración pues ya no se hacen acuerdos, ¿no? Como los que se hacían en administraciones pasadas, en donde había este tipo de, por decirlo así, intercambios. Como de tú me das esto, yo te doy esto. Él dice que hay un proceso que se va a seguir como con cualquier reforma, y dijo que no se requiere o no tendría por qué renunciar la ministra Norma Piña. Y le creemos al presidente de que ya no se hacen acuerdos. Bueno, poco importa, ¿verdad? En realidad ahorita, Ivette, cuando tienen esta mayoría tan importante en el Congreso, y difícilmente se ve que de seguir adelante con estos planes Morena no apruebe todos los cambios al Poder Judicial, que mandaría magistrados, jueces y ministros a elecciones para ser pues finalmente escogidos por medio del voto ciudadano. Hablando de esta reforma, Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, dijo que la elección de los integrantes del Poder Judicial nos costaría nada más y nada menos que 3,500 millones de pesos, porque sí, porque ya sabes que este país tiene dinero
para hacer elecciones y para contar votos. Sí, bueno, él dice que este monto o este costo será por única ocasión y que podrá ser financiado por una parte de los fideicomisos que tiene ese poder y que, bueno, próximamente se extinguirán. Sin embargo, pues bueno, esa es la alternativa que se plantea para poder financiar esta elección, lo cual pues prácticamente significará renovar a todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Pues bueno, así las cuentas, y se ponen muy creativos cuando se trata de encontrar recursos para este tipo de cosas. Cambiando de tema, Ivette, si ustedes viven aquí en la Ciudad de México, si han venido de visita recientemente, se habrán dado cuenta que todos estos pendones, las caras de los políticos, la verdad es que prácticamente ya han desaparecido de postes, de puentes, de todos lados en donde colocaron mantas y estos pendones de plástico. ¿Y qué pasó con toda esa basura electoral? La realidad es que poco o nada sabemos de esto. Sí, pues la verdad es que ni siquiera hay una cifra exacta de a cuánto asciende toda... Eso me parece tremendo. Sí, porque es muy dispar. O sea, por ejemplo, el Instituto Electoral Capitalino dice que registró 45 toneladas de basura electoral. Sin embargo... Que por supuesto que no. Pues es que a mí se me hace muy poco porque yo haciendo como el recuento, ¿no? Llevando la equivalencia a coches, pues es que son 45 coches, 45 vehículos, más o menos un vehículo pesa 1 tonelada y yo digo, de verdad, no sé. Y bueno, Greenpeace dice que ellos tienen el cálculo de que se generaron alrededor de 25,000 toneladas de plásticos y materiales propagandísticos. Y yo la verdad es que más allá de las cifras, como que sigo pensando si realmente se justifica el que durante cada periodo electoral tengamos esa exposición hacia pues esa propaganda, porque yo la verdad, honestamente, cuando ya veo tanto ruido visual en la calle, mi mente se bloquea. O sea, yo como no te puedo decir ahora mismo algún candidato que me venga a la mente de haber visto algún pendón o algún póster pegado en la calle. O sea, yo ya me bloqueo, entonces no sé si realmente se justifica. Y lo preguntamos a varios candidatos, por ejemplo, Mariel Ibarra, y yo se lo preguntamos a Santiago Taboada en una entrevista, también se lo preguntamos a Salomón Chertorivsky. Fue una pregunta recurrente con otros políticos, si no veían esta forma de hacer propaganda política justo como algo muy anacrónico. O sea, en la época digital, en la era digital, en donde hay maneras o hay formas mucho más eficientes de tener impacto en la ciudadanía y en los votantes, seguían recurriendo a estos mecanismos de propaganda, vaya, del siglo XIX. Entonces, sí llamaba mucho la atención. Desde luego, ahora, ¿dónde está, digamos, después de a un mes del fin de la elección? No sabemos exactamente o con claridad a dónde se fue la basura electoral, ¿verdad? Nuestro colega David Santiago le consultó a los equipos de Morena y del PAN en la Ciudad de México y ninguno proporcionó información exacta sobre la cantidad de basura electoral recolectada ni su proceso o el progreso de su transformación como habían prometido, aunque, y esto sí se nota, repito, sí reconocieron que mantuvieron las acciones de retiro de esta propaganda. Sí, bueno, se mencionaron solo algunas generalidades. O sea, por ejemplo, el equipo de Clara Brugada dijo que todo el material sería transformado en tabiques ecológicos, ¿no? O en mobiliario urbano, mientras que Santiago Taboada pues afirmó que las lonas que se utilizaron durante su campaña pues se convertirían en bolsas reutilizables, pero bueno, ahora sí que como dicen, ¿no? Del dicho al hecho, habrá que ver. Es que yo no sé si haya manera de fiscalizar que realmente eso pase. Y este es un gran problema en esta época en la que el cambio climático, la responsabilidad social deberían ser punta de lanza también de las acciones políticas. Aquí lo estamos viendo, simplemente no lo es. Y bueno, Ivette, vamos a hablar un poco de números porque Hacienda trae un saldo negativo importante por su apoyo a Pemex, la petrolera tan emproblemada, con tantas dificultades. Le ha costado al gobierno unos 151,000 millones de pesos vía transferencias. Y Pemex, que antes era un gran aportador a las finanzas públicas, pues se ha quedado muy corto de esta cifra.
en lo que se refiere a pues impuestos y otro tipo de recursos que antes daba la hacienda pública. Sí, pues Pemex aportó al gobierno en este mismo periodo, es decir, entre enero y mayo de este año, 83,300 millones de pesos, que bueno, haciendo una operación sencilla, si restamos lo que Hacienda le ha transferido con lo que Pemex ha aportado, pues resulta en una pérdida de 68,000 millones de pesos. Y a esto se suma pues que también Hacienda le ha reducido la carga fiscal a Pemex, ¿no? Entonces yo creo que todo esto estaría muy bien si este dinero hubiera ayudado a mejorar la situación complicada, tanto en términos económicos como a impulsar pues todos los proyectos que se suponía iba a detonar algunas áreas estratégicas para Pemex, ¿no? Como la parte de refinación, por ejemplo. Pero es que nada de esto ha pasado. Digamos que el saldo al final de esta administración pues va a quedar negativo. A ver, este dato, estos números que nos das a conocer, Ivette, lo único que hacen es reafirmar que Pemex se ha convertido en un barril sin fondo para las finanzas públicas del país. Es decir, Pemex tiene un déficit importante con la hacienda pública. Ya es mucho lo que se le debe transferir a la empresa petrolera para que siga operando, para que subsista, para que no le terminen, ¿verdad?, de dar en la torre a su calificación crediticia. Y bueno, del otro lado, yo recuerdo mucho, todavía hace 15 años, quizá un poco menos, las finanzas seguían, entre comillas, petrolizadas. ¿Te acuerdas de ese término que a cada rato utilizaban expertos? Es que hay un riesgo, está muy petrolizada las finanzas públicas. Bueno, ya hoy en día es todo lo contrario. Sin embargo, Pemex se ha vuelto una carga muy, muy importante para todas y para todos los mexicanos. Y bueno, Ivette, hay un tema que no importa la inflación, ¿verdad? A los mexicanos les gusta tener un smartphone premium. De acuerdo con esta nota de nuestros colegas de Tecno, la tasa de preferencia de este tipo de teléfonos ya registra un 7.4% del mercado, un incremento de casi 7 puntos en 2 años. Es decir, de verdad, a los mexicanos no importa cómo estén los precios, traer un teléfono premium, un teléfono muy bonito, sí es importante. Sí, y creo, yo cuando leí esta nota me puse a pensar, ¿no? Incluso en mi... ¿Lista a comprar uno? No, en mi comportamiento de compra con este tipo de dispositivos, porque la verdad es que yo antes era muy coda respecto al teléfono que tenía, ¿no? Porque para mí de verdad era solo un tema de que me permitiera mandar mensajes y llamar. Entonces yo la verdad es que invertir 3,000 pesos en un teléfono se me hacía algo viable. Después dije, bueno, a ver, 5,000 pesos. El penúltimo teléfono que me compré, dije 11,000 pesos, pero nada más, o sea, eso ya se me hacía, eso fue en 2020 y eso ya se me hacía un dineral. Pues bueno, ahora tuve que cambiarlo, no porque el otro ya no sirviera, sino porque de verdad creo que este tipo de dispositivos ya son algo más que solo aparatos que te permiten enviar un mensaje o hacer una llamada, sino que incluso ya los necesitas para hacer transferencias bancarias, para el propio trabajo, ¿no? Nosotros que grabamos videos y demás, entonces tripliqué mi inversión, o sea, en 4 años tripliqué mi inversión en un dispositivo y bueno, yo, o sea, me parece una locura, pero sí, como dices, uno ya a veces no piensa en el tema de la inflación, ya lo ves como, me atrevería a decir yo, un producto casi que de primera necesidad y por eso yo creo que pues la gente está dispuesta a invertir una cifra considerable en un teléfono. Que a ver, hay quienes lo hacen por trabajo, hay quienes lo hacen porque les parece bien. Aquí lo importante es que si se cuenta con los recursos, si desean hacer esta inversión o este gasto, dependiendo de lo que represente para cada uno, y no les afecta demasiado en las finanzas personales, adelante. Recuerden que pues hay temas asociados a seguridad, hay temas asociados también a que deben cuidar sus datos personales. Es decir, de verdad, mientras vigilemos esa parte, no hay ningún tema. Y bueno, las principales características preferidas por los usuarios de esta gama son el tema del procesador, 81.8% lo prefieren por eso, la capacidad de memoria 75.8% y obvio, ¿verdad? Para las selfies, la resolución de la cámara 63.3%.
3%. Estos son los motivos, estas son las razones por las cuales a los mexicanos les gustan los teléfonos, los smartphones premium. Pero bueno, Ivette, vámonos ya con la última nota, porque a los mexicanos también les gusta deducir impuestos. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, porque de acuerdo con datos de Hacienda, los gastos personales fueron los que más dedujimos los mexicanos ante el SAT. Únicamente, fíjate, 4 conceptos concentran el 86% del dinero que el SAT dejó de recaudar por cumplir con estos beneficios a los contribuyentes. Esto de acuerdo con su informe de renuncias recaudatorias 2024 que ayer les contamos aquí. Así es, y pues aunque hay 10 distintos tipos de gastos personales, como bien dices, solo 4 concentraron el 86% de las deducciones que hacen los mexicanos. Y entonces yo dije, pues, ¿cuáles son? Los 5 primeros tienen que ver con intereses reales pagados por créditos hipotecarios. Uh-huh. También está el tema de honorarios médicos, dentales, por servicios profesionales en materia de psicología, nutrición y otros gastos hospitalarios, primas de seguros de gastos médicos, colegiaturas y aportaciones a la subcuenta complementarias al retiro, ¿no? Es decir, lo que uno aporta para, o sea, independientemente del Afore, para su retiro. Entonces, o sea, me parece bastante interesante, incluso podría decir yo previsible, porque pues sí, el tema de colegiaturas, gastos médicos, hipotecas, creo que varios de estos rubros pues sí tienen que ver con la realidad de un gran porcentaje de los contribuyentes. Entonces, pues bueno, me parece interesante este análisis. También nos habla, Ivette, de un cambio en la cultura fiscal de nuestro país. Creo que conforme ha avanzado el tiempo, los mexicanos nos hemos acostumbrado a deducir más. Hemos, cambiado también por las facilidades que se otorgan hoy en día. Nos hemos acostumbrado a pedir factura. Hemos visto que pues conforme el SAT sí te devuelve de manera más rápida, por lo general sí te conviene, es decir, llega abril, presentas tu declaración y hay muchos que sí, por todo lo que gastamos, ¿verdad? Yo la verdad soy de los que deducen varios de estos beneficios, pues sí lo vemos como un momento de retribución, ¿verdad? De pedirle al SAT que nos regrese un poquito de lo que ya dimos, y de nuevo eso te habla de un cambio en la cultura tributaria de nuestro país que sí es bien, bien importante. Y bueno, Ivette, la ganadora de hoy para el Expansión Summit ESG, que será el próximo 10 de julio en el Four Seasons de la Ciudad de México, es Montserrat Cordero. Y ¿saben qué? Vamos a regalar un par de pases más. Por última ocasión, compartan este episodio en Instagram desde la plataforma en la que nos escuchan y elegiremos a 2 ganadores más. Mañana les decimos los nombres, daremos los nombres de quienes se llevarán estos 2 pases. No se lo pierdan para hablar acerca de sustentabilidad, responsabilidad social, gobernanza corporativa, temas muy importantes en nuestro tiempo. Hay grandes invitados. Ahí va a estar Ivette para moderar, ¿verdad? Entonces no se la pierdan tampoco, ¿verdad, Ivette? Gran evento. Sí, claro, ahí vamos a estar y pues participen para que se puedan llevar una cortesía para asistir a este Expansión Summit ESG. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Ivette, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de miércoles. Muchas gracias y recuerden que toda la información sobre este y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Y ahora sí, nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó